Y viendo que les encantó la primera parte del lore de los Strikers, aquí estamos con la segunda parte de esta miniserie. Y hoy profundizaremos en su historia y curiosidades y veremos qué tan interesantes son estos Strikers. Sin más nada que decir, comenzamos. EMT, pensé que su historia sería simple como su diseño, pero es más interesante. Aquí les leo un resumen. EMT es una médica de combate altamente entrenada que formaba parte de un escuadrón secreto de rescate multinacional vinculado a la Cruz Roja Internacional. Se destacó por su valentía y habilidades médicas en entornos de guerra, ganándose el apodo de Sombra Blanca por su habilidad para rescatar soldados en medio del caos. Durante una misión, su helicóptero fue derribado por un misil. A pesar de las heridas y la destrucción, logró salvar a varios compañeros entre fuego, escombros y explosiones. Cuando descubrió que algunos de los prisioneros de guerra que rescataba eran víctimas de experimentos humanos ilegales, se negó a encubrir la verdad, lo que la convirtió en enemiga de poderosos grupos. Después de volverse una fugitiva, descubrió que el torneo Blood Strike colaboraba con organizaciones que usaban a participantes heridos para experimentos médicos oscuros. Decidió infiltrarse en el torneo para exponer estas prácticas, proteger a los inocentes y utilizar los premios para financiar ayuda médica y salvar más vidas. Solo se conoce como EMT, un acrónimo de Emergency Medical Technician, o en español como técnico en emergencias médicas. Usa tecnología médica avanzada. Utiliza balizas médicas, nanomedicina y tecnología de punta para curar en combate, lo cual sugiere una mezcla entre medicina futurista y habilidades de campo. Y sus pasatiempos son experimento, de qué tipo no sé, el juego no lo especifica, y senderismo al aire libre. Blast creció en un barrio marginal de la costa oeste de Estados Unidos, rodeado de ruinas industriales y dificultades económicas. Encontró en el graffiti y la cultura hip hop su forma de resistir y expresarse. Desde joven, destacó por su ritmo, creatividad y estilo único. A los 16 años, se unió a competencias clandestinas de tiroteos para ayudar a su familia, donde combinaba sus habilidades artísticas con tácticas explosivas. Su precisión y calma en medio del caos lo hicieron destacar, pero rechazó ofertas criminales para mantenerse fiel a sus ideales. Más adelante, luchó en disturbios urbanos para proteger a civiles, integrando música, graffiti y explosivos caseros en su estilo de combate. Su fama como maestro del ritmo y la potencia de fuego creció, pero su meta siempre fue proteger su comunidad. Al enterarse del torneo Blood Strike, vio la oportunidad de convertir su arte en arma y su lucha en espectáculo. Con granadas de graffiti y ritmo explosivo, compite para financiar su taller y dar voz a los sueños olvidados de los barrios que lo vieron crecer. Blast tiene 24 años de edad y sus pasatiempos son el hip hop, los bailes callejeros y el graffiti. Este video está patrocinado por Wing Store. Wing Store es una página de recargas donde puedes recargar tus videojuegos favoritos, incluido Blood Strike. Es recomendable recargar en esta página porque recibes beneficios que otras no ofrecen. Por ejemplo, Wing Store está disponible en toda Latinoamérica y cuenta con diferentes métodos de pago. En México tenemos OXXO y SPAY, y en Colombia Nequi, DaviPlata y PSE. Además, con cada recarga, acumulas Wings Points, y si reúnes 100 Wings Points, obtendrás una recarga totalmente gratis. También está la ruleta Spin Max. Con cada recarga que hagas, tendrás giros disponibles en la ruleta, lo que te dará la posibilidad de ganar cupones de descuento y Wings Coins. Muchas gracias Wing Store por patrocinar este video. Y ahora continuamos. En un puerto abandonado, un cartucho mecánico conocido como Kraken, diseñado originalmente por la organización Ticha del Abismo para misiones de sabotaje submarino, fue dejado inactivo tras ser dañado por un misterioso pulso electromagnético. Aislado durante años, su sistema de autorreparación le permitió reconstruirse con partes de chatarra, abandonando su programación militar para adoptar una nueva identidad, el fantasma mecánico de los muelles. Con una capucha húmeda que oculta su cuerpo metálico, Kraken se dedica a sabotear redes criminales y rescatar víctimas de contrabando. Todo da un giro cuando descubre que la organización Blood Strike está reutilizando tecnología de su antigua flota para crear armas deshumanizantes. Decidido a detenerlos, Kraken entra en la arena como un competidor con un objetivo mayor: exponer los experimentos ilegales y luchar por los derechos de las vidas mecánicas olvidadas. No hay curiosidades ni pasatiempos. Kraken es un personaje muy misterioso.
Roure era un agente de élite entrenado, cuya habilidad es desaparecer como tu papá, pero se retiró y se hizo una cuenta de TikTok donde sube contenido de Bloodstrike, y los de NetEase les gustó tanto su personalidad y diseño que lo metieron en el juego, pero para evitar una demanda por parte de Roure, le cambiaron el nombre a Spike y le pusieron un traje robótico. Pero vamos, esa cara se me hace muy familiar. Mucho byte. Ahora sí pasemos con la historia verdadera. Spike, cuyo verdadero nombre se desconoce, fue un agente de élite entrenado en el secreto Proyecto Corazón de Espejo, especializado en camuflaje, ilusiones ópticas y trajes de invisibilidad nanotecnológicos. Su habilidad para infiltrarse y eliminar objetivos sin ser detectado lo convirtió en una leyenda en la guerra encubierta. Tras presenciar la traición y muerte de un compañero a manos de su propia organización corrupta, Spike desapareció y se convirtió en el misterioso Tantasma, un agente sin bandera que opera en las sombras para recuperar información clave y exponer conspiraciones. Al descubrir que el torneo Bloodstrike es en realidad una pantalla para probar armas ilegales y que su excompañero lidera el proyecto, Spike decide infiltrarse. Su objetivo, recuperar los archivos del proyecto Corazón de Espejo, exponer la verdad y ajustar cuentas. Su edad es de 36 y su pasatiempo es el wakizashi. Antes de continuar, suscríbanse. Estos videos me cuestan mucho trabajo en investigación y resumen, porque la edición es una mierda. 4000 likes para la parte 3. Ran, conocida como Trostbloom, proviene del Valle del Glaciar del Milenio, donde su clan ancestral protege la fuente del hielo milenario. Desde joven, dominó el arte de la congelación mediante tecnología avanzada en sus guanteletes, capaz de crear muros de hielo instantáneos. Elegida como guardiana del escudo de hielo, defendió heroicamente a su pueblo cuando una corporación intentó saquear el glaciar, casi perdiendo la vida por mantener una barrera protectora. Tras la tragedia, juró luchar por una causa mayor: proteger la naturaleza y denunciar los abusos tecnológicos. Ran se une a Bloodstrike con el nombre de Frostbloom Ran, usando su poder para proteger a sus aliados en combate y, sobre todo, para revelar al mundo los peligros de las armas de frío extremo que amenazan tanto al medio ambiente como a la humanidad. Su misión va más allá de la victoria: lucha por la justicia climática y el equilibrio natural. Ran tiene 26 años y sus pasatiempos son dormir y la comida. Creo que lo de la comida hace referencia a un sticker en el servidor oficial del juego. Incluso tienen un foro donde solo ponen ese sticker. Y bueno, gente, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse. No olviden que para la parte 3 son 4000 likes. Y también únanse a mi servidor de Discord. Nos vemos hasta la próxima.